porque esto es una charla que no va a hablar de las novedades en la nueva versión de GeneXus 16, sino que va a contar lo que es GeneXus 16, GeneXus Server en su versión 16, para aquellos que no lo conocen y no hayan trabajado con GeneXus Server hasta ahora. Lo digo porque veo muchas caras que yo los conozco y sé que han trabajado con GeneXus Server hasta ahora, creo que va a haber más valor en otro lado. ¿Sí? Dicho esto, hice el disclaimer, intenté echarlos. Si no se fueron, arrancamos, ¿les parece? Y si se levantan y se van, no pasa nada, sin resentimientos. Así que bueno, buen día para todos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, trabajo en el equipo de GeneXus y la idea es contarles y charlar un poquito de lo que es GeneXus Server. Ustedes saben que nosotros dentro de la suite de productos en GeneXus no es solo GeneXus, sino que hay algunos satélites que colaboran a la hora de desarrollar, a la hora del ciclo de desarrollo. Entonces, quizás para cambiar un poco la pregunta y no hablar directamente de la herramienta en sí, me gustaría hablar de qué es lo que nos aporta la herramienta. Entonces, para eso lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo sería el ciclo ideal de desarrollo en GeneXus? Nosotros, cuando creamos la herramienta, ¿cómo pensamos que los desarrolladores la tienen que utilizar? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Uno crea algo, ustedes que hacen software saben que crean software de una forma y después se utiliza de otra. Pero está bueno decir, esto se debería utilizar así. Y nuestro ciclo de desarrollo, el ciclo de desarrollo que pensamos arriba de GeneXus, está parado en un conjunto de herramientas y una de ellas, y quizás la más importante, y les comento que se va a transformar en la más importante a futuro, es GeneXus Server. Entonces, lo que voy a intentar contentarles hoy es cómo es ese ciclo de desarrollo ideal que nosotros pensamos aplicado a GeneXus. Entonces, para eso, imagínense, ese macaquito es un desarrollador. Nosotros lo primero que pensamos es que cada desarrollador tiene que comenzar a trabajar en una copia local de su base de conocimiento. ¿Por qué digo esto? Aquellos que venimos de versiones viejas en GeneXus, estábamos acostumbrados a que teníamos una versión de GeneXus compartida en la red y todos entrábamos a esa versión, pero el disco físico en el que estaba era el de la red. Nosotros, cuando construimos la versión GeneXus X, que es la versión 10 de GeneXus, cambiamos un poco la arquitectura y definimos que el ideal para nosotros era que cada programador tuviera una copia de base de conocimiento local y comenzara a trabajar localmente en la base de conocimiento. De esa forma, ¿sí? Imaginen esos puntitos azules como que son los distintos objetos GeneXus que el programador está haciendo. Vimos en la charla anterior, aquellos que no conocían GeneXus, que nosotros lo que hacemos es describir la realidad a partir de distintos objetos, webpanel, transacciones, atributos, variables, etc. Imagínense que esos cuadraditos son objetos de la realidad. Yo abro mi computadora y comienzo a trabajar de forma local, ¿sí? Y en un momento empieza a jugar esto que se llama GeneXus Server, que una primera visión que podemos tener, una primera aproximación, es que funciona como un repositorio. Es donde yo voy a guardar mi conocimiento para que no quede directamente en mi PC, ¿sí? Y para eso, yo cuando en algún momento tengo algo estable, estoy probando y tengo algo que funciona, tengo una operación que me permite enviar las cosas a GeneXus Server. De hecho, GeneXus Server tiene 4 operaciones nada más. Van a ver que es muy sencillo de utilizar. De hecho, no tenemos un curso de GeneXus Server. Esa primera operación la encuentran en el menú y dice enviar esta base de conocimiento a GeneXus Server. ¿Qué es GeneXus Server entonces? Un repositorio que puede estar en un servidor de mi propia organización, puede estar en la nube, ¿sí? La cuestión que lo que estoy haciendo cuando hago esta operación es hacer una copia de lo que yo tengo de forma local, copiarlo a nivel del server, ¿sí? Entonces, si el día de mañana me roban, se rompe mi computadora, etc., yo sé que en el server está lo que yo hice, los últimos cambios. Viene otro desarrollador que se mete en el equipo, entra a trabajar en el equipo este desarrollador nuevo y dice, bueno, voy a empezar, pero no voy a empezar de cero. Porque hay cosas hechas, ¿no? Pensemos que el primero se llamaba Juan y este se llama Pedro, ¿no? Pedro dice, bueno, Juan ya estuvo trabajando. ¿Dónde está lo que tiene Juan? Acá tenemos 2 opciones. Juan, pasame lo que hiciste. O, no, anda al server. Porque la foto de lo último que tenemos está en el server. Entonces Juan, en vez de crear una base de conocimiento desde cero, crea una base de conocimiento desde la KB en el server. Entonces se crea una copia de forma local y de esta manera, ¿cómo se llamaba Luis? Dije primero. Juan y Pedro, ¿no? Pedro y Juan tienen exactamente lo mismo y están los dos trabajando. Hasta ahí todo fenomenal. Cada uno va a estar trabajando en su conocimiento de lo que vienen haciendo, describiendo la realidad en sus distintos objetos. Y en algún momento, alguno va a decir, che,
este cambio que hice lo quiero mandar para el server, porque yo lo hago en local y el servidor no ve lo que yo estoy haciendo, no están conectados todo el tiempo. Están desconectados, la comunicación es asincrónica, ¿no? Entonces yo estoy programo una transacción, un objeto, entonces en algún momento le digo, bueno, voy a hacer un commit. Y lo que hago es mandar lo que yo hice para el server, que eventualmente ahí arriba ya podía haber cosas. Pedro puede hacer lo mismo, pero no decir, quiero mandar todo lo que hice. Puede decir, ¿sabes qué? No quiero mandar todo porque la verdad esto está recontra verde, no va a funcionar, pero esta transacción que acabo de hacer tiene que estar en mi base de conocimiento estable. Entonces puede mandar solo la transacción. O mandar solo las reglas, o mandar solo los eventos. Puede ser un commit de un pedacito de un objeto, ¿sí? Y la cuestión, que lo que vamos armando ahí arriba en ese repositorio es lo que los desarrolladores van diciendo, ok, esto está bien, ya lo tengo, anda, funciona, o más o menos, lo puedo mandar al server, ¿sí? Va haciendo los commits. Y así se va construyendo, así pensamos nosotros, que se va construyendo la base de conocimiento. Desarrolladores con cosas locales que van moviendo algo al servidor que no tiene un programador atrás. Hasta ahí, todo fenomenal. Pero, ¿qué pasa si viene Pedro y dice, bueno, quiero traer algo que está en la base de conocimiento, que está en el server, ¿no? Fíjense, Pedro tiene los 9 puntitos azules, ¿sí? Imagínense que son programas, ¿ah? Horas de diseño para hacer esto, así que imagínense que son programas, y le falta el puntito amarillo, que es otro programa que está ahí arriba, y lo tiene que traer. Entonces hace una operación que se llama update. El update le muestra todo lo que no está a nivel, que no tiene él, que está en el server y no tiene él, para que lo pueda traer, ¿no? Entonces, perfecto, hago el update y lo traigo. De la misma forma, este otro desarrollador, que ya me olvidé el nombre, puede traer todo lo otro que está en el server que él no tiene. Y así va construyendo cada uno su base de conocimiento local, uniendo las cosas que tienen los distintos desarrolladores que van subiendo al servidor, ¿no? Este servidor entonces funciona como lo que está en el servidor es lo que vale, y lo que tienen los desarrolladores hasta que no hacen commit no vale. Lo que vale es lo que está ahí arriba, ¿sí? Como ven, yo les decía, ¿cuál es la forma ideal que tenemos de trabajar con GeneXus? Bueno, nosotros nos imaginamos que es esta. Muchos de ustedes que trabajan con GeneXus quizás no sea. Sepan que nosotros pensamos que la ideal es esa, ¿sí? Ahora, acá puede haber un problema, ¿no? Y es, ¿qué pasa si hay conflicto? ¿Qué pasa si, los que vieron la charla anterior, si yo edito una transacción que se llama conferencias y mi compañero que también está programando edita la misma transacción que se llama conferencia? Y los dos queremos en algún momento decir, la mía es la que vale. Ahí es donde se generan problemas, ahí es donde se generan los conflictos. ¿Cómo resolvemos entonces esos conflictos nosotros? Bueno, lo resuelve GeneXus Server solo, ¿sí? ¿Por qué es interesante? Porque antes de que estuviera GeneXus Server, ahora les muestro cómo lo resuelve, había un rol que era el responsable del núcleo, que era el encargado de resolver esos conflictos, lo cual la mitad del tiempo estaba resolviendo ese tipo de conflictos cuando les mandaban los archivos de distribución. GeneXus Server intenta asumir ese rol y resolver muchos de esos problemas, no todos, pero la mayoría de los problemas resolverlos de forma automática. ¿Cómo hace? Bueno, vamos a nuestro ejemplo, ¿no? Tenemos... Lo que viene ahora es un exceso de diseño gráfico, así que prepárense porque se van a despeinar, se los prometo. Horas haciendo esto. Tenemos nuestros dos desarrolladores, entonces el desarrollador de allá, que se llama Pedro, digamos, va a trabajar sobre un objeto, ¿sí? Todos tienen lo mismo, están todos igualitos, ¿no? Y aquel desarrollador trabaja sobre un objeto, y no sé si notaron que cambió de color, y está azul más oscuro para demostrar que está trabajando sobre ese objeto, ¿no? Y el otro desarrollador trabaja sobre otro objeto y le queda amarillo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Es el mismo objeto, pero uno tocó las reglas, otro tocó los eventos, los dos tocaron la estructura. La cuestión es que los dos están jugando en el mismo campo de batalla, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Quién gana, no? Viene el primero, viene Pedro y va a hacer un commit, ¿sí? Que es esta operación en la cual hace y se va para el server. Después viene el otro y dice, no, ¿sabes? No podés. ¿Vieron lo que fue eso, no? Horas. En mi reporte de tiempo dije, una semana haciendo esta PPT. Mi jefa me preguntaba, ¿vos, una semana? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Se los mostraría de nuevo, pero no quiero impresionarlos. Lo que pasó fue, el primero hizo commit y ganó. Va el segundo a hacer commit y le aparece un mensaje que dice, mira, no podés hacer commit. Porque desde la última vez que vos hiciste un update, que trajiste la información a local, y desde la última vez alguien hizo commit antes. Y ese alguien te ganó.
Entonces, si vos querés ahora hacer un commit, primero fíjate lo que hizo tu compañero de trabajo, a ver si eventualmente entra en conflicto con lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, me obliga a hacer un update. Yo hago un update, y acá viene una de las magias de GeneXus Server, ¿sí? Que se fija ese objeto y analiza si lo que hizo el otro desarrollador y lo que tengo yo genera conflicto. Si no genera ningún conflicto, ¿no? Si GeneXus Server piensa, digamos, que no genera ningún conflicto, hace lo que se llama un merge. Mezcla ambos objetos. Los mezcla, ¿sí? Entonces, si yo hice un evento, yo programé un evento y el otro programó otro evento, pone los dos eventos, ¿sí? Y me dice, mirá que acabo de hacer un merge, bichalo por las dudas. Tampoco, digamos, tenemos que mirarlo, no es responsabilidad nuestra. Y a mí me queda de esta forma la base de conocimiento. Y ahora sí puedo hacer un commit. Y en el server va a quedar este objeto mezclado. Y ahora aquel otro usuario también va a tener que hacer un update, ¿sí? Para recuperarlo. Nosotros no trabajábamos con esta modalidad antes, ¿sí? De hecho, nosotros construimos GeneXus bajo este paradigma. Trabajamos con un modelo distinto, un modelo que se llama de lock. En el modelo de lock, ¿qué es lo que yo digo? Digo, mirá, este objeto lo estoy tocando yo. No lo puede tocar nadie hasta que yo lo libere. Y si yo estoy programando algo y de repente me olvido y me voy a una reunión por otra cosa y estoy 2 horas con el objeto bloqueado, nadie en esas 2 horas lo puede tocar, ¿sí? Nosotros antes utilizábamos el modelo de lock, pasamos a un modelo de merge y no funciona bien. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las veces los desarrolladores no están trabajando sobre el mismo objeto, ¿sí? La mayoría de las veces eso no pasa, no hace mucho merge, de hecho, GeneXus Server. Pero nosotros podríamos elegir dentro de GeneXus Server trabajar con un modelo de merge, que es el que está por defecto, o con un modelo de lock, en el cual se loquea el objeto es mío y nadie puede tocarlo hasta que yo lo libere, ¿ok? Esos son los dos modelos que tiene. Otra de las cosas que pasa cuando uno está desarrollando es siempre, che, ¿vos te acordás quién hizo ese arreglo en el objeto aquel? ¿O vos te acordás quién rompió aquella cosa? ¿O quién hizo esto? Para felicitar o para premiar, digamos, es normal que uno se olvide quién hizo ciertos cambios durante el ciclo de desarrollo, ¿sí? Y acá una de las cosas buenas que tiene es que, como nosotros, a nivel del server, que es lo que vale, ¿no? La KB que vale, la del server, cada vez que hacemos un commit, estamos obligados por una descripción qué es lo que hicimos. Entonces, ¿sí? Esta es dentro de GeneXus, lo que podemos ver es cada commit que se hizo, quién lo hizo y qué hizo. O sea, se acabó aquello de, no, yo no fui, ¿no? Eso se acabó, digamos, porque al hacer commit al server, sabemos quién hizo qué cambios, ¿sí? De hecho, también puede surgir la pregunta, ¿qué tocaste? Porque dejó de funcionar, ¿no? Esto yo sé que a ustedes nunca les pasó, pero a veces pasa, me contó un amigo, y dice, dejó de funcionar, ¿qué tocaste? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el error? Bueno, la realidad es que nosotros llevamos un load de cada uno de esos cambios y tenemos guardado cada uno de los estados que tuvo la base de conocimiento durante todo su ciclo de vida. Entonces yo puedo ver las diferencias en cualquier objeto de lo que tenía antes del commit y después del commit. Y sé que tocaste. Sé exactamente lo que hiciste. Después tengo que ver por qué rompió, digamos, porque usualmente uno no se da cuenta por qué se rompen las cosas, ¿no? Pero lo sabemos. Y a veces pasa de, no me digas que tocaste eso, rompiste todo, ¿no? Yo sé que tampoco nunca les pasó, pero quizás a mí una vez me contó un amigo que le pasó. Y una de las cosas que podemos hacer también es volver a la versión anterior, ¿no? No sé, típico. Mirá, entró... Cuando yo entré como becario, esto me pasó en GeneXus, ya hace unos 19 años que rompí todo y hubo que volver a la versión anterior. No estaba GeneXus Server, por suerte mi tutor en ese momento tenía una copia, ¿sí? Pero te pasa, ¿no? Entra alguien nuevo, piensa que está todo perfecto, hace un commit, rompe todo. Y podemos revertir todo ese cambio volviendo para atrás, ¿sí? Otra de las cosas que suele pasar es, ok, perfecto, tengo mi base de conocimiento y cada tanto tengo que hacer backup, porque si no hago backup, digamos, se me puede... Pierdo la computadora, se me rompe todo, etc. Ahora, ¿de qué hago backup? ¿La de Luis? ¿La de Pedro? Bueno, ahora al tener GeneXus Server, sabemos que lo que tenemos que hacer backup es lo que está en el server. Y de hecho hasta lo podemos automatizar, no está en mi máquina. Entonces yo puedo hacer que de forma automática, una vez por día, una vez cada 3 horas, etc., se haga un backup de lo que está a nivel de ese GeneXus Server, ¿sí? Para que quede de algún lado respaldado, independiente de mi máquina e independiente del mismo servidor. Otra de las cosas que nos pasa a veces en el ciclo de desarrollo, en particular, esto le pasa mucho a las casas de software, que instalan en un cliente una versión y anda todo precioso, ¿no? A veces pasa, anda todo precioso y dices, congelá este momento en el tiempo,
¿no? Esto que tiene el cliente es lo que tiene que estar en producción y tenemos que seguir trabajando, pero de alguna forma guardar una foto de esto. ¿Sí? GeneXus tiene incluido dentro del propio IDE el versionado para hacer eso, para versionar una versión, ¿no? Para congelar una versión y decir, bueno, esta es la versión 1.0 que tiene este cliente instalada y no quiero tocarla porque si el día de mañana le pasa algún error y nosotros seguimos evolucionando, queremos volver a tocar esa versión. ¿Sí? Bueno, si bien lo tiene GeneXus, también lo tiene GeneXus Server y ustedes van a poder definir dentro de GeneXus Server el distinto versionado de su base de conocimiento para guardar fotos o estados específicos que ustedes quieran. ¿Sí? Bien, otra de las cosas que a veces pasa es, en un equipo grande de desarrollo, yo quiero ver qué tocó el desarrollador, porque eventualmente soy un administrador. Claro, para hacer eso tengo que tener un IDE de GeneXus, tengo que tener una licencia, digamos, para poder ver qué es lo que está pasando. Pero en realidad no la voy a usar para desarrollar, simplemente lo quiero usar para ver. GeneXus Server trae una consola, ¿sí? Ahí no se ve mucho, pero se parece a GeneXus, pero eso es web. Es una consola web que tiene GeneXus Server. ¿Qué me permite la consola web? Muchísimas cosas. Me permite ver qué es lo que fueron haciendo cada uno de los desarrolladores. Sí, por ese lado me aporta bastante valor, porque veo qué fue lo que pasó. Y me permite ver cada uno de los objetos y el código de esos objetos. ¿Me permite modificarlos desde aquí? No. Podría, pero no me lo permite. Pero sí puedo ver el código. Entonces yo como administrador, que no tengo GeneXus instalado porque soy el PM, ¿no? Me dicen, che, no, mirá, revisá tal objeto y yo puedo entrar, mirarlo, revisarlo simplemente desde una URL. No tengo que tener GeneXus instalado en mi máquina. ¿Sí? Entonces, eso también me da la libertad de hacer otras cosas ahí a nivel del server, como por ejemplo la parte de documentación, ver ciertos indicadores de cuál es el objeto que hizo más commit, menos commit, cuáles son los objetos que más se abren, cuáles más se usan, etcétera. Otra de las cosas en este ciclo de desarrollo ideal que nosotros nos imaginamos es que los desarrolladores tienen que probar, ¿no? Entonces, pero está el área de testing. Sí, bueno, pero el alfa test lo tiene que hacer el desarrollador. Yo estoy seguro que si hiciera una encuesta entre ustedes, que muchos son desarrolladores, y les preguntara, vamos a hacerla, a ver, ¿quién es desarrollador y le gusta testear? Cri, 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 cri. Sí, bueno, suele pasar, digamos, ¿no? A los desarrolladores no nos gusta mucho testear. La realidad es que somos muy seguros de nosotros mismos y sabemos que no nos equivocamos. Pero bueno, la realidad es que sí, deberíamos hacer al menos un alfa test, al menos antes de subir al server, ¿no? Porque el server es, miren que ya está, esto es lo que yo hice. Para eso nosotros incluimos una herramienta ya hace unos años, que no la hacemos nosotros, la hace una empresa que es experta en testing, que se llama Abstracta, que se llama GXTest. Es una herramienta para testear aplicaciones de GeneXus. Este año, y van a ver algunas charlas en el evento sobre GXTest, y si les interesa se las recomiendo, lo que hicimos fue la acoplamos adentro de GeneXus. Entonces, ustedes van a encontrar dentro del IDE de GeneXus que van a poder hacer test unitarios. ¿Sí? El test unitario, ese test de entrada-salida, ¿sí? En el cual uno determina distintas entradas y comprueba que se dé la salida que uno está esperando. El test unitario ahora es un objeto de la base de conocimiento. Eso quiere decir que yo puedo hacer commit, pasárselo a otros usuarios, moverlo al servidor, a ese nivel. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que se generan de forma automática los test unitarios. Uno tiene un objeto que no tenga user interface, como un procedimiento o un data provider, le da clic derecho, crear test unitario, se crea un test unitario, uno tiene que poner los datos de borde, ¿no? O sea, los datos que uno quiere probar, la entrada y la salida, los tiene que poner uno, que es el que conoce la lógica del programa. ¿Sí? Estaría bueno que sea automático, pero hay que entender la realidad para poder hacerlo. Después, uno adentro del IDE eventualmente puede ejecutar estos casos, y acá estamos solo en GeneXus, ¿sí? Y ver los resultados, ver qué esperaba, qué salía. ¿Por qué les cuento esto? Porque estos casos de prueba unitarios, que se generan de forma automática, de forma muy sencilla, con una herramienta que es gratuita dentro del IDE, son objetos de la KB, y como tales, yo puedo hacer un commit de esos objetos a GeneXus Server. Pero no solo eso, no solo eso. Hoy, y van a ver muchas charlas en el evento donde se habla de este concepto de DevOps, ¿sí? DevOps quiere decir del desarrollo a las operaciones, que el developer debería estar involucrado en todo ese ciclo de cierta forma. El developer debería estar involucrado en todo el ciclo de desarrollo y no quedarse solamente en programé, listo, ya está. Y las pruebas unitarias son parte de este ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, nosotros lo que proponemos es que el desarrollador programe, haga sus pruebas unitarias, y esas pruebas unitarias, así como los programas, haga un commit a GeneXus Server y se olvide. ¿Por qué?
Porque hay una herramienta que se llama Jenkins, que es un orquestador, ¿sí? Un orquestador de muchas cosas, de DevOps en particular, ¿sí? No sé si lo estoy definiendo bien, pero la idea es esa. ¿Qué es lo que hace Jenkins? De alguna manera es una herramienta que automatiza cosas. ¿Y qué es lo que vamos a automatizar nosotros? Vamos a automatizar, gracias a GeneXus Server y un plugin de GeneXus Server para Jenkins, en el cual automatizamos ese ciclo de DevOps. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me lo imagino? Yo, desarrollador, hago programas, hago pruebas unitarias y hago un commit a GeneXus Server. GeneXus Server, gracias a este plugin de Jenkins, va a hacer lo siguiente. ¿Sí? El plugin va a hacer lo siguiente. Va, gracias al plugin, a hacer un update de la KB. Después va a hacer un bilol de la KB. Después va a ejecutar esas pruebas unitarias. O sea, yo las hice, ya las hice las pruebas unitarias, ¿sí? Y las subí y se están ejecutando solas. Todos los días de noche se ejecutan solas, por ejemplo. Prueba esos tests. Si pasa esos tests, ¿sí? Si compila, si funcionan los tests, arma automáticamente un ambiente de QA y ahí puede probar otros tests, como son los tests de User Interface, donde se prueban, como hago clic en el botoncito, pasa esto, pasa otro, que son unos tests que usualmente son más caros de hacer que los tests unitarios, ¿sí? Y si todo funciona, lo movemos a una versión estable. Y esto mismo es lo que hacemos nosotros con GeneXus todas las noches. Todas las noches, el equipo de desarrollo, todos los días en realidad, el equipo de desarrollo de GeneXus está trabajando, metiendo código, tienen sus pruebas, etc. En algún momento, antes de irse, hacen commit, o sea, no pasó las pruebas, hacen commit, ¿sí? Eso se mueve, digamos, a un servidor, se corre en un conjunto de pruebas. Si las pruebas pasan, se arma una versión de GeneXus y se sube a la web. Y ese es el canal de beta que tenemos nosotros. Si las pruebas no pasan, le mandan un mail al desarrollador o al encargado de la prueba diciendo se rompió esto. Y ese ciclo es el que queremos que hagan las empresas que utilizan GeneXus para desarrollar, ¿sí? Entonces, GeneXus Server, yo les decía al principio, y se lo recalco ahora, se está transformando y está pasando de ser un simple SSM, ¿no? Un simple repositorio de código, repositorio de conocimiento, se está transformando en el corazón de una plataforma que gira en torno a GeneXus. ¿Por qué? Bueno, hoy tiene ya el SSM, tiene la capacidad de hacer testing y tiene la capacidad de hacer deploy, gracias a estos plugins que yo les contaba, ¿sí? de Jenkins y el Deploy to Cloud, etc. También funciona como backend. O sea, brinda los servicios para algo que se viene, que es una versión de GeneXus paralela a GeneXus que se llama GeneXus M, que es un IDE liviano que funciona en cualquier dispositivo, que no genera en la máquina, sino que genera a nivel de la nube. Eso se llama GeneXus M, van a ver algunas charlas y de hecho hay un laboratorio que habla de GeneXus M específicamente. Y va a tener también la capacidad de hacer build, ¿sí? O sea, va a dar los servicios de backend y servicios de build para lo que se viene. ¿Qué quiero decir con esto? GeneXus Server se está transformando en el corazón de la plataforma GeneXus, ¿sí? Y si hoy ustedes utilizan GeneXus y no utilizan GeneXus Server, sepan que en 2, 3, 4, 5 años lo van a estar utilizando. Así que mi recomendación es que se metan ahora, que se metan cuanto antes. Y algo que nos pasa siempre, yo que trabajo en el equipo comercial, cuando alguien quiere probar GeneXus Server, se lo damos y le decimos, probá 2, 3, 4 meses y siempre lo terminan adquiriendo porque realmente tiene valor y ayuda y mejora en el ciclo de desarrollo, ¿sí? Así que aquellos que quieran probar GeneXus Server me avisan y arreglamos para que lo puedan probar, ¿sí? Y para terminar es buenísimo porque estamos armando un GeneXus, estamos transformando GeneXus, que a mí esta imagen me hace acordar mucho a un bloquecito de Lego, ¿no? Que juego con mi hijo, ¿no? Y creo que de eso se trata, ¿no? Somos constructores de alguna forma y quiero que sepan que en esa construcción que estamos construyendo a partir de la base de conocimiento, GeneXus Server está transformando en el corazón. Así que es esa piecita de Lego que está en el latón, que siempre falta, que es la que necesitan. Sepan que GeneXus Server esa es la difícil. Y métanse hoy, porque estoy seguro que a más tardar, mañana o pasado, lo van a terminar utilizando. Así que eso era lo que quería contarles. Muchísimas gracias.